Hey, tú, si eres nuevo en mi canal, no olvides que tienes que ver mis videos y dejar tu likeazo y suscribirte. Algo más que quiero decirles, gente, es que hay algo nuevo en mi canal. Algo que probablemente algunos esperaban que no tuviera, pero lo tengo ahora. Y es que si van a la descripción, encontrarán un botón de donaciones. Que en este, si tú le das un clic, como lo voy a hacer ahorita, pero no me voy a meter a la página porque todavía no es de mi fría. En ese pueden darme dinero, donaciones en mi cuenta de PayPal. Me pueden dar dinero ustedes para apoyarme, para ayudarme con otras cosas. Quiero decirles que una parte de ese dinero no lo voy a usar solamente para videos y no nomás para cosas para mí. Es probable que lo utilice para hacer apoyo a la gente que no tiene que comer en la calle o para comprarle a las personas que trabajan duro afuera, los vendedores ambulantes o cosas así. Espero poder hacer muy buenas acciones con eso. Pero os apoyo. Y otra cosa, si tú me ayudas con donaciones, voy a poner tu Instagram aquí en YouTube para que más gente te siga, ¿ok? ¿Es otro? Ok, es un trato. Y ¿cómo están, gente? Estamos aquí con otro video. Y en este video, gente, estamos aquí de regreso con otro Story Time. Este Story Time es basado prácticamente en la vez que me vacunaron cuando tuve el COVID-19. Sí, así es, sí tuve COVID, eso lo pinto de una vez. Y bueno, la vez que me vacunaron y bueno, tal como lo dice el título. Pero bueno, les voy a comentar qué fue lo que pasó. Como ustedes saben, ya en el 2020, hace 2 años atrás, hubo la pandemia que está actualmente, que es la del COVID, que es la del coronavirus. Y pues lamentablemente, pues digamos que yo me contagié, no sé cómo, pero me contagié de alguna forma. Y en esos tiempos, cuando estábamos en pandemia, no salíamos mucho de casa. De hecho, en mi casa siempre estábamos adentro de la casa, no salíamos mucho fuera. Más que salíamos más para ir a la tienda y de vez en cuando para cortarnos el pelo o algo así, pero nada más. Y ya. Pero no salíamos mucho, la verdad. Pero resulta que pues un día, no sé cómo, pues nos contagiamos. No supimos la razón exacta de por qué, pero pues nos contagiamos y algo pasó. Nos contagiamos de COVID y no nada más yo, también mi mamá, mi papá. Y pues bueno, nuestra familia estaba preocupada, pero igual ellos nos apoyaron mucho con eso. Así que todo bien por ahora, todo bien, en serio, todo bien. El hecho es que sí, o sea, fuimos con el doctor, fuimos varias pruebas para que se nos bajara un poco, un poco la fiebre, los problemas que teníamos, de que según decían que esa nueva enfermedad afectaba a muchas cosas en las personas, sobre todo a las personas que tienen problemas de corazón, problemas de respiración, gripe y etcétera. Así que bueno, después de eso pues nos sentimos mejor, tuvimos una mejor vida, seguimos las indicaciones del doctor, comimos sano, tomamos mucha agua, nos relajamos mucho, no salíamos mucho de casa. La única persona que salía mucho de casa era mi papá, ya que él tenía que trabajar y si no trabajaba no había dinero para la casa, para más cosas que necesitábamos más adelante. Mi mamá y yo nos quedábamos en la casa y nos relajábamos, claro que hacíamos labores de la casa y todo eso, pero siempre nos quedábamos en casa. Después de eso, pues no me queda más que decirles que cuando me recuperé, yo, mi mamá y mi papá, hicimos una cita para luego poder, porque ya habíamos las noticias en redes sociales de que ya estaban poniendo las vacunas para que obviamente por fin ya pudieras estar protegido, o mejor dicho, estar con menos reacción del COVID. Y pues bueno, el hecho es que hicimos nuestra primera cita. La primera cita la hizo primero mis familiares, luego lo hizo mis padres y al último lo hice yo. Pero obviamente en esas vacunaciones la primera vez fui acompañado por mis padres y obviamente pues no estuvo tan mal, o sea, me picaron. Y como era la primera vez, yo he entendido que cuando te ponen la vacuna del COVID-19 o la vacuna del coronavirus, como le quieran decir, algunas personas tienen reacciones. Y pues ya a mí me daba miedo y entre angustia, pero yo decía, tranquilízate, solo te la vas a poner. Si reaccionas, solo tienes que relajarte, que se te va a quitar en todo el tiempo. Y pues sí, resulta que me puse la vacuna, la primera, o sea, la de la primera dosis, y no tuve ninguna reacción, o sea, fue como que me la pusieron. Yo estaba un poco medio nervioso, pero dije, me voy a tranquilizar un poco, voy a tranquilizar esos nervios, y al final pues no pasó nada. O sea, no tuve reacciones, no me sentí mal, no me dio más fuerte nada de eso, no, me sentí completamente normal. Claro que tenía algunas reglas que seguir, que para esta altura ya sabrán todos cuáles reglas son cuando te ponen la vacuna. Y bueno, pues
También de hecho hice mi segunda cita, que en la segunda cita ya no necesité ayuda de mis padres, yo fui solo, me puse la vacuna. Claro que tienes que presentar unos documentos para que puedas entrar. Si ya te puse la vacuna, sabes a qué documentos me refiero. Y pues bueno, luego después me puse la tercera dosis, que eso fue hace como varios meses atrás. Y pues bueno, el hecho es que me puse la tercera dosis y lo mismo, o sea, me pidieron documentos, me formé, me pusieron la vacuna, me salí y esperé a que no me hiciera reacción. Y milagrosamente ninguna de las tres me hizo reacción. Así que prácticamente ya estoy más protegido, ya tengo más esperanza de curarme. Bueno, no de curarme, sino de mantenerme protegido con el COVID, con el coronavirus. Y si tú has pasado por esto, quiero que me cuentes tu experiencia aquí en los comentarios, porque la verdad es una experiencia que no me agrada mucho, ya que recuerdo que cuando yo me formé, mucha gente veía a mucha gente nerviosa, veía a mucha gente enojada, a mucha gente asustada, y yo pues me tenía que tranquilizar, porque si yo me tranquilizaba, los de atrás conmigo también se tranquilizaban. Sobre todo porque cuando yo fui a la primera dosis había gente de mi edad, cuando fui a la segunda dosis había gente de mi edad y de otras edades, y cuando fui a la tercera dosis había pura gente grande. Yo, o sea, como ustedes saben, yo ahorita tengo 20 años y pues cuando yo fui a mi tercera dosis yo tenía 19 años, o sea, prácticamente hace un año. Y sí, me recuerdo muy bien, lo recuerdo perfectamente que cuando me fui a hacer la dosis eran puros adultos y yo. Así que bueno, el hecho es que sí, eso fue increíble. En general solo les digo, si esto ya pasó, qué bueno. Si ya tienen sus vacunas, qué bueno. Si ya están recuperados, qué bueno. Si no se han puesto sus vacunas, pónganselas de una vez y hagan citas, porque esto todavía no se acaba. A pesar de que ya estamos en semáforo amarillo, que estamos cerca del semáforo verde, ya estamos muy cerca de bajar de esto y que el coronavirus se acabe. Y bueno, denme su apoyo con un gran like si les gustó este story time, si les gustó esta historia. No olviden compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Y si quieren más story times y más videos, síganme en todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Ahora sí es todo, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pásensela bien y chao. Si te gustó, dale me gusta. With